Bienvenidos a mi canal, yo soy Osiris y esto es For Each Programador. Comenzamos. En esta segunda entrega continuaremos viendo los conceptos de herencia y polimorfismo aplicados en la práctica. Continuaremos con el tutorial, profundizando en las clases que ocupa nuestro carrito de compras. Sin más por el momento, continuemos. Bien, ahora para que nuestro carrito de compras tenga sentido y pueda tener funcionalidad, pues necesitamos tener otras clases que a su vez hereden de artículo, es decir, necesitamos artículos en general. En un contexto coloquial, pues como comentaba hace un momento, un carrito de compras se compone de n cantidad de objetos, ¿no? Papel de baño, servilletas, desodorantes, electrodomésticos, computadoras, etcétera. Todo lo que querramos echar a un carrito de compras es un artículo. Entonces, bajo esa premisa, nosotros vamos a crear ahora una clase llamada laptop. Vamos a crear una clase llamada laptop. En esta clase lo que vamos a hacer es indicarle cómo se va a comportar y los elementos que va a tener. Para ello, valiéndonos de la definición de la clase artículo. Entonces nos vamos al proyecto, clic derecho, agregar clase. Esta clase va a llevar por nombre laptop. Esta clase laptop va a heredar de la clase artículo. Entonces automáticamente Visual Studio nos detecta lo mismo que con la interfaz y nos dice, nos pide o nos sugiere implementar la clase abstracta. Entonces vamos a decirle que sí, y como pueden ver nos incorporó las propiedades que la clase abstracta exige que se utilicen, así como sus tipos de datos. Entonces, bueno, aquí vamos a quitar las excepciones que están manejadas por default para que quede únicamente establecidos como una propiedad tal cual las conocemos. Bien, ya tenemos estas propiedades que nos da por default, pero también no solo las propiedades heredadas de la clase artículo son las que pueden existir. También podemos agregar unas propiedades propias, o valga la redundancia, propiedades particulares de la clase. En este caso, una laptop tiene un precio, tiene una marca, tiene un ID de inventario y tiene una categoría. Pero también podemos agregar otras, por ejemplo, el procesador, y de cuántas pulgadas es. Entonces vamos a agregar estas propiedades. Si se dan cuenta, bueno, las propiedades que heredaron de artículo traen la palabra reservada override, porque indica que, bueno, está derivando de por medio de herencia, estamos accediendo a esa clase. Entonces, como aquí no hay un objeto, un miembro llamado procesador o pulgadas que vengan de artículo, sino que son propiamente del laptop, pues esa palabra reservada no la ocuparíamos. Nosotros vamos a poner únicamente un double para el tipo de dato. En este caso las pulgadas lo vamos a manejar como un valor decimal y vamos a poner pulgadas. Ahora, para poder tener otro atributo que sea procesador, pues sabemos que un procesador tiene características específicas. Sabemos que corre a cierta velocidad, que tiene ciertos núcleos, que tiene un nombre, por ejemplo un Core i5, un Pentium, una AMD, etcétera, ¿no? Tiene diferentes nombres comerciales y bueno, para ello nosotros tendremos que crear otra clase la cual contenga estos atributos y poderlo manejar como un solo objeto. Entonces vámonos nuevamente a carrito de compras, hacemos una breve pausa con laptop, clic derecho, agregar
clase y la clase se va a llamar procesador. Esta clase procesador va a tener, como ya lo comentamos, todos los atributos de pues lo que compone a un procesador, para que cuando regresemos a la clase laptop pues podamos agregar un objeto de tipo procesador sin necesidad de estar declarando todo lo que lleva un procesador todo el tiempo. Bien, entonces aquí vamos a crear propiedades del procesador. Por ejemplo, la generación, vamos a manejarlo como un número entero y que se quede como generación. Vamos a agregar otra propiedad que sea un string y que se llame nombre. Otra propiedad que sea de tipo entero y que nos diga la cantidad de núcleos que tiene, por ejemplo. Vamos a agregar una última propiedad que será la velocidad. ¿A qué velocidad corre? ¿A cuántos gigahertz? En este caso vamos a manejarlo como doble también. Velocidad de procesamiento. Ok, entonces estas propiedades ya están declaradas en nuestra clase procesador. Ahora bien, es recomendable que cada vez que creamos una clase, según el uso que le vayamos a dar a estas clases, al final son entidades, y si vamos a trabajar con estas entidades pues debemos de darle una representación de salida, una representación visual, por así mencionarlo. Comúnmente tenemos, por ejemplo, el método toString que maneja Visual Studio, el cual trata de cualquier objeto mostrarlo en su representación de cadena o en su representación de string. Entonces, para ello nosotros vamos a hacer algo similar. Si nosotros quisiéramos saber de un solo vistazo o de una sola manera todo lo que tiene el objeto procesador, la manera habitual es acceder a cada uno de sus miembros, es decir, procesador.generación, procesador.nombre o procesador.núcleos. Pero si yo pusiera procesador.toString, si yo lo ejecutara, el toString lo que va a hacer es devolverme el tipo de dato al que pertenece procesador, es decir, me va a devolver nada más que pertenece a una clase llamada procesador, pero no sabe cómo interpretar o cómo convertir a string un objeto procesador, porque ese objeto es mío, lo acabo de inventar, lo acabo de crear yo. Entonces yo le tengo que decir a Visual Studio cómo debe de interpretar el método toString. Para ello vamos a sobrecargar y nuevamente regresamos al tema de la herencia. Vamos a sobrecargar, pero este método toString no corresponde ni a la clase abstracta artículo ni a la interfaz artículo, sino corresponde a la clase object, que es de la cual todos los objetos de Visual Studio, de sus lenguajes, heredan. Todos los objetos heredan de la clase object, es la clase principal, y por lo tanto este toString está declarado hasta ese nivel, al nivel más alto. Entonces inconscientemente ya usamos la herencia desde que creamos un nuevo proyecto. Desde que creamos una clase o un objeto, ya estamos heredando de la clase object, que es nuestra clase base. Entonces aquí nosotros vamos a indicarle cómo queremos que nos retorne o que nos interprete un objeto de tipo procesador. Nosotros vamos a decirle, bueno, retórname. Vamos a hacer una concatenación de elementos para que nos pueda devolver esa interpretación. Entonces yo le digo, quiero que a través de esta cadena tú me devuelvas la información. Entonces inicio con un corchete de apertura, voy a poner generación, inclusive con acento, y la propiedad generación, coma, y luego podemos poner coma, nombre, dos puntos, espacio, y la propiedad nombre, coma, comillas dobles, punto y coma. Seguimos con núcleos y terminamos con velocidad. Núcleos, con la propiedad núcleos,
velocidad y la propiedad velocidad. Ahora bien, núcleos es un doble, es un tipo de dato entero, perdón, entonces habría que convertirlo a string, porque Visual Studio sí sabe cómo convertir un entero a string, pero no sabe cómo convertir un objeto procesador a string. Y lo mismo pasaría con velocidad, que es un tipo de dato doble, también sabe cómo interpretar un tipo de dato doble a string. Entonces tu string y listo. Con esto ya le estamos indicando a Visual Studio cómo debe de interpretar el método toString para nuestra clase procesador. Ahora, esto es importante porque cuando terminemos el ejercicio vamos a ver reflejado la implementación de este método toString. Bien, ya que terminamos la clase procesador, regresamos a la clase laptop y entonces sí, agregamos la última propiedad que mencionábamos, cuyo tipo de dato va a ser procesador y se va a llamar pues procesador, igual que el tipo de dato como lo veníamos manejando. Bueno, en este caso vamos a ponerle proc para que no nos confundamos. Bien, ya tenemos los atributos declarados. Ahora vamos a crear el método constructor de esta clase. Podemos tener el constructor sobrecargado o el constructor sin parámetros, es decir, el constructor que recibe parámetros o el constructor que no recibe parámetros. Cabe mencionar que la clase abstracta, aunque define un método constructor, realmente no tiene un método constructor, solamente le indica a las clases hijas el tipo de constructores que pueden manejar. Si yo no permito que haya constructores sin parámetros, entonces todas las clases hijas que heredan de mi clase abstracta que no permite hacer uso de parámetros en el constructor, entonces se crea esa prohibición, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo habilité ambos para que podamos hacer la asignación de los valores a nuestras propiedades a través del constructor, o para que lo hagamos de manera independiente, es decir, inicializamos nuestro objeto con el constructor vacío y en otro momento nosotros establecemos artículo.id igual a tal, artículo.categoría igual a tal, etcétera. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Para sugerirme algún tema, envíame un correo a la dirección que aparece en pantalla. Suscríbete para no perderte ninguno de mis videos. Esto es For Each Programador. Hasta la próxima. Chao, chao.